Buenas tardes o noches a todas y a todos. Bueno, comenzamos con la siguiente clase de Economía Social y Solidaria de la Diplomatura en Fortalecimiento y Desarrollo Social para Gobiernos Locales. Esta clase está enfocada en el siguiente elemento, en el cuarto elemento del diagnóstico de Arroyo, del texto de Arroyo, que va a ser quien nos va guiando en la estructura de cómo elaborar el diagnóstico del plan de desarrollo local. Este cuarto elemento que presenta Arroyo es el elemento llamado los circuitos de los sectores económicos del territorio, y como les habíamos adelantado, la perspectiva de este elemento en el texto original de Arroyo que tenemos es un tanto antigua, porque en realidad tenía una visión de mundo de hace varios años atrás, y eso se ha modificado con las distintas eh, eh, perspectivas y con los distintos momentos de nuestro sistema mundo y de nuestro sistema económico, y ahora tenemos una amplitud mayor cuando nos referimos a los sectores. Por lo tanto, nosotros vamos a abordar este elemento de manera diferente a como lo aborda Arroyo, porque bueno, ya el concepto de economía informal ya no tiene el mismo sentido. Entonces, bueno, encontramos que la mejor perspectiva que podíamos sumar era la perspectiva vinculada o instalada en la economía plural o mixta. Cuando hablamos de economía plural o mixta, estamos haciendo referencia a que al hablar de circuitos económicos o de sectores económicos, no vamos a hablar solamente de la participación en los mismos de empresarios y grupos económicos X o corporaciones, porque esta visión estaría negando la existencia de otros actores económicos que están presentes en el territorio. Entonces, si uno mira la realidad, vemos que están presentes diversos sectores. Están presentes empresas privadas, están presentes empresas estatales, públicas o semipúblicas, mixtas, y también están los organismos del Estado interviniendo en el territorio, y también vamos a encontrar a distintos actores hoy ligados a lo que llamamos economía popular, economía social. Entonces, la visión de entender a la economía o a los circuitos económicos desde la perspectiva de la economía plural o mixta está dándole un sentido más profundo que reconocer solamente la existencia de estos tres sectores. Plural significa considerar que todos los actores son importantes en la economía y que la misma no debe estar guiada únicamente por la perspectiva de la ganancia, que no está mal, pero no es la única perspectiva existente, sino por la búsqueda del desarrollo humano y en alguna medida el buen vivir colectivo, la mejora de las condiciones de vida de las personas de un territorio. Bueno, para esto, nuestra perspectiva y los textos que les acercamos representan una idea o una mirada donde el Estado tiene un rol central, ya que es el único capaz de promover la integración de las diferentes formas económicas, y lo haría con el objetivo de lograr ese bienestar para todos. Bien, allí entonces podemos estar presentando que dentro de la economía, de nuestro territorio, pero también de nuestro país y de nuestro sistema mundo, vamos a encontrar al menos estos tres sectores: el sector público, el sector privado y el sector social. Y en el marco de la economía pública o mixta, encontramos estos roles asignados a cada sector. Isa, ¿querés comenzar con los primeros? Sí, un poquito como retomando lo que dijo Vane recién sobre los roles que le toca al sector público. Nosotros vamos a reconocer que como Estado que se establece en un territorio, organiza y promueve y también realiza acciones para redistribuir los recursos de un territorio. Es productor de bienes y servicios,
por ahí en estos tiempos, ahora no nos queda tan claro después de que se han privatizado muchas empresas que eran públicas. En muchos casos quedaron como una mezcla de lo público y lo privado, pero anteriormente el ferrocarril era público. El agua corriente estaba llevada adelante por una empresa pública. La energía eléctrica, la telefonía, todos eran servicios y bienes también que se producían desde el Estado mismo. A su vez, ¿qué es lo que hace el Estado? En esta gran dinámica de actores, lo que hace el Estado es integrar con mirada de los sectores que están en mayor desventaja, porque hay actores que llevan adelante esos sectores económicos y los integra al gran concierto económico. Por el otro lado tenemos el sector privado. El sector privado, como se reconoce muy fuertemente, es el generador del empleo. Es el que también identificamos más fuertemente con la empresa capitalista, ¿no es cierto? Pero es el que genera empleo, es decir, que contrata a trabajadores para producir bienes o servicios, y servicios o servicios. Y a su vez, es el que genera la riqueza, digamos, es el que genera el recurso de la rentabilidad que vuelve a reinvertirse en otros sectores, en otros segmentos. Bien. Y el Estado tiene que ser el garante del proyecto de un país que sea inclusivo. El Estado tiene que generar las condiciones para que todos los sectores realicen aportes al buen vivir colectivo. Es decir, que tiene que tener la capacidad de impulsar herramientas estratégicas donde se desarrollen las potencialidades de todos los sectores económicos y productivos. Y por el otro lado, tiene que mirar las regiones también y ver cómo las regiones no se ahogan en sus limitaciones, cómo los municipios no se ahogan con sus limitaciones, con sus, por ahí, escasez de recursos, y tiene que acompañar y garantizar que las personas que vivan en esos municipios, del tamaño que sea, y que las familias que vivan en esos territorios puedan construir y defender su comunidad y su cultura. La inclusión de todos los sectores también implica que se tengan en cuenta cuáles son las necesidades de un territorio, qué saberes y habilidades se encuentran radicadas en él, cómo se concibe la cultura integral para que le da sentido a la vida. Nosotros siempre reconocemos desde acá que cada provincia tiene particularidades propias que hacen a su cultura, y esto el Estado nacional y provincial debe reconocerlo, y mucho más el local, que tiene que acompañar y garantizar que esa cultura se mantenga viva y esos saberes. Y hay que buscar determinar cuál es el sentir, el percibir, el intuir, el valorar, el concebir, expresar y organizar las relaciones que tienen, esenciales, que mantienen todos los actores dentro de ese territorio. En el caso de la empresa privada, como les dije antes, es generadora de empleo y productora de bienes y servicios, pero digamos, vamos a encontrar, ahora Vane les va a contar, el ámbito de lo social, cuál es esa instancia, ese rol que tiene a su cargo, dinamizando los otros dos sectores que les conté yo. Bien, bueno, ahí el tercer sector, que en este cuadro lo denominamos social,
de alguna manera para incluir las diversas perspectivas con respecto a este sector, estamos hablando de un sector que es productor de bienes y servicios, que se organiza de acuerdo a lograr la satisfacción de las necesidades de sus miembros, y que en el marco de su organización y su tarea logra la generación del trabajo, ¿no? Lo que busca es generar trabajo para sus integrantes. Entonces, cuando hablamos del sector social, estamos haciendo referencia al sector de la economía social y solidaria, al sector de la economía popular, así como también al sector de las organizaciones que dan sentido, acompañamiento y seguimiento a las tipologías propias de la economía social. Así como en el sector privado tiene a su cargo la generación de la riqueza o del excedente, bueno, en el sector social también existe una generación de excedentes, pero en general la lógica de reproducción, la lógica de funcionamiento, está más bien con lograr garantizar el trabajo de sus miembros, y que con ese trabajo se logren satisfacer las necesidades propias y también del territorio, porque se le reconoce a este sector también un sentido de comunidad más amplio. Si para mirar estos roles que hemos expresado acá en este cuadro, que asume todas las perspectivas que vamos a ver, les vamos a mostrar en forma gráfica la perspectiva de la economía plural desde dos visiones, ¿no? Una visión que es la visión más latinoamericana, que incluye a todos los países andinos, con su perspectiva del buen vivir, más fuerte, más arraigada en su territorio, y después una visión planteada por José Luis Coragio, un economista argentino, que nos va a visitar en nuestra comisión, que, bueno, presenta los ejemplos y la perspectiva más aplicada a nuestro territorio, a nuestro país. Pero es interesante ver también esa perspectiva de derechos que plantea la economía latinoamericana y la perspectiva del buen vivir. En esta perspectiva del buen vivir, los circuitos económicos se vinculan con los sectores a partir de interpretar a los sectores como engranajes. Cada uno de ellos se relaciona con los otros, formando un engranaje que da movimiento a esa cadena, ¿no? A ese circuito económico. La economía plural se define en complementación del interés individual con el vivir bien colectivo. Entonces el Estado, como organizador, tiene ese lugar central en este esquema, porque es quien motorizaría la relación de estos actores, llevando siempre en su cabeza, en su meta, el lograr ese bien vivir colectivo. Entonces, en ese marco aparecen estos tres sectores: la economía pública, la economía privada y la economía social y solidaria. En este esquema se le llama social y solidaria a todo el sector, e incluye diferentes actores dentro del sector en particular. Explico el sector de la economía social y solidaria para darle luego lugar a Isabel, que explique los otros dos sectores desde esta perspectiva. En el marco de esta perspectiva de la economía social y solidaria, vamos a encontrar que se le asigna a este sector la generación de producción y empleo, la aplicación de los principios del trabajo, y también y que ese trabajo se desarrolle en forma solidaria y cooperativa, o se aplique la cooperación en ese esquema. Este sector de economía social y solidaria, en esta perspectiva en particular, incluye los principios económicos de los distintos pueblos originarios de estas visiones, ¿no? Bolivia, Ecuador, distintos países que presentan la perspectiva de la economía plural,
tienen naciones dentro de su territorio, entonces asumen la perspectiva de plurinaciones, en donde hay principios económicos que anteceden al capitalismo. Entonces presenta no solo la mirada del mercado, sino también tienen otros principios como ser la reciprocidad o el don, que sería el esquema de confiar en un sistema, entendiendo que cuando uno necesita el sistema está para uno, y también la administración doméstica, que significa la autoproducción de alimentos y la autosostenibilidad de las comunidades en sí. Entonces, en esta visión andina se incorporan diferentes perspectivas también en el vínculo con lo económico. Te doy lugar, Isa, para la economía pública y privada. Bueno, como les decía hace un rato, la economía pública en los países latinoamericanos fuertemente fue cambiando el perfil, donde migraron de ser estrictamente públicas a ser una economía que se articulaba entre lo público y lo privado. Fíjense acá en este gráfico, en este engranaje, tenemos la prestación de ciertos bienes y servicios que son prestados por la economía pública, como son las líneas de bandera, en el caso nuestro es Aerolíneas Argentinas. Los ferrocarriles, nosotros ya no tenemos los ferrocarriles públicos, pero hay países que sí los tienen. Las riquezas que hay subterráneas en el país y que se producen a través de extracciones, como son el petróleo. Nosotros acá tenemos YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es una empresa que no es estrictamente pública, como les decía, sino que son de economía mixta, se llaman, porque participa el Estado y lo público. Por ahí la extracción de los yacimientos petrolíferos o de minas o de lo que haya subterráneo es un recurso que es propio de la economía pública. ¿Por qué se produce, digamos, este circuito de producción de bienes y servicios de la economía donde interviene el Estado, digamos, en la organización de empresa? Porque hay el privado está atrás de su plusvalía, de la riqueza, pero hay algunas cuestiones que puede atender la prestación de este servicio donde no le produzca una ganancia a la empresa, pero que es una necesidad social invaluable. Por ejemplo, nosotros hemos vivido en la década de los 90 el cierre de los ferrocarriles y la muerte de muchos pueblos, de muchos territorios que fueron desapareciendo porque los jóvenes migraron a buscar de otras alternativas, porque el ferrocarril era un ordenador de la vida del pueblo. En el caso de los yacimientos, que básicamente nosotros los tenemos en la zona sur de nuestro país, la erradicación de estos yacimientos producía alrededor de ellos pueblos que se iban formando para que los trabajadores trabajaran allí. Y esto es, digamos, un valor adicional, por eso decimos que el Estado es un organizador y es un ordenador. Y acá se muestra en este engranaje cómo articula con los otros actores, con los otros segmentos. En el caso de la economía privada, nosotros tenemos todas las actividades privadas organizadas bajo formas de personas físicas o personas jurídicas que están contempladas en alguna ley, y esas personas físicas o jurídicas tienen algunas industrias que están, algunas producciones que están en el marco del sector primario, en el marco del sector de la transformación de las materias primas, o de la prestación de bienes y servicios como son los bancos o la prestación de otros servicios terciarios, el comercio, etcétera, que están vinculadas a esta actividad. Y como dijo Vanessa, todo esto se produce por unos engranajes, pero si el Estado no es el que ordena las relaciones entre esta economía plural,
siempre hay alguien que va a estar en desventaja. Entonces, el Estado debe garantizar la inclusión de todos los sectores, debe garantizar la inclusión de todas las personas en el circuito productivo. Entonces, nosotros tenemos normas que después vamos a mirar un cachito, algunas normas que determinan la existencia de la creación de estas personas jurídicas que están tanto en la economía pública como en la economía privada o en el ámbito de la economía social. Bien. Vane, no sé si querés vos. Sí, no, ahora. sí. Bueno, esto que les estamos comentando, esto dibujado de esta manera, como engranajes, como les decíamos, es una perspectiva más andina, con esa visión, esa cosmovisión vinculada también al buen vivir. Si miramos una perspectiva más vinculada a nuestro país, hay varios actores que la toman, por ejemplo, un autor es Pastore, otro Rodolfo Pastore, que es de la Universidad Nacional de Quilmes, y también otro que habla de este esquema es Alejandro Rossman, que es de la UBA y de la Universidad de San Martín, y así también tenemos a José Luis Coragio, que es de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene la perspectiva de la economía del trabajo, ¿no? A este sector, digamos, llama economía del trabajo, justamente por la perspectiva que él le da. Si miramos esa perspectiva de Coragio, que es la que les trasladamos aquí, vamos a encontrar que él habla de un sistema económico de tipo mixto, en donde actúa en nuestra realidad estos tres sectores: la economía pública, la economía empresarial privada y la economía a la que llama economía solidaria. Economía popular, perdón. Este sector, al que llama economía popular, él tiene una perspectiva particular de la economía popular, porque él plantea que la economía popular son todas, o conforman la economía popular, todas aquellas personas que para vivir necesitan realizar su propio trabajo. Quiere decir vender su trabajo en el sistema, ¿no? O para vivir necesitan trabajar. Ahí está mejor explicado. En esa perspectiva, si miramos, entran dentro de la economía popular muchos actores. Entra el trabajo asalariado, porque fíjense que una persona que trabaja en el sector empresarial no es empresario, es trabajador de ese sector, pero para Coragio pertenece al sector de la economía popular, porque para vivir necesita realizar su trabajo, necesita vivir, trabajar para vivir, ¿sí? No entrarían aquí la gente que vive de rentas, pero quienes ejercen su trabajo para vivir estarían dentro del sector de la economía popular. Así también en este sector estarían aquellos que llevan adelante actividades por cuenta propia, como son los emprendimientos familiares, las cooperativas y distintos tipos de organizaciones vinculadas a lo que llamamos economía social. Entonces, Coragio dice, este sector, este tercer sector, debe llamarse economía popular porque toma una fuerza diferente si la perspectiva es incluir también a aquellos trabajadores en relación de dependencia. Porque así como los trabajadores en relación de dependencia, aquellos que realizan un trabajo en forma independiente, también necesitan trabajar para poder generarse los medios de vida. Entonces habla de la incorporación en este sector a esos trabajadores, llamándolos economía popular. También incorpora la perspectiva de la economía social y solidaria, entendiendo que la economía solidaria se basa en aquellas organizaciones económicas que sus prácticas se basan en la asociación, en la cooperación, la autogestión, y su producción puede ser tanto de tipo mercantil, o sea, para venderlo en el mercado, como no mercantil, o sea, para ejercer una redistribución entre ellos. Por ejemplo, aquellos que
realizan una huerta comunitaria, ¿no? Y la realizan, hacen esa actividad para generarse distintos elementos para poder vivir. Y también aquellos que, es decir, esta división también puede hacerse entre aquellos que sus intercambios son monetarios o no monetarios. Por ejemplo, hacen cambio de una mercadería por otra, otro. Entonces, entre las principales características que tenemos de la economía solidaria es que tienen como principal objetivo una finalidad social y no la rentabilidad del capital. Es decir, lo que buscan es el mejoramiento de vida, el sostenimiento de la vida de los miembros de una unidad productiva, Coragio le llama unidad doméstica, puede ser de la comunidad local o en su sentido más amplio de la población en general. Posee una fuente de vinculación con el territorio, buscan una sostenibilidad integral, ya sea económica, social, ambiental, intergeneracional, son democráticas en su forma de organización y gestión, y son autónomas del sector privado lucrativo y del Estado. Aunque es importante el apoyo del Estado en su desarrollo. O sea, aquí Coragio dice, economía solidaria son quienes cumplen estas características. Economía popular los integra a todos. Fíjense que la economía popular es más amplia que la economía social. Y la economía solidaria, perdón. Y la economía social serían aquellos emprendimientos familiares o todos los que realizan actividades por cuenta propia, sin necesariamente tener esos principios que recién le planteé de la economía solidaria. Eso llamamos economía social. Ahora, en el marco del trabajo en territorio, ¿no? de acciones en territorio, estas economías se cruzan, se relacionan entre sí. Entonces, cuando hablamos de la relación entre la economía popular y las empresas público-privadas, en la intersección de este conjunto, vamos a encontrar por ejemplo, diversas cooperativas, también podemos encontrar organismos que acompañan el desarrollo de las cooperativas. Todas las cooperativas de capital y trabajo las encontramos en esta intersección, ¿no? En la intersección entre el conjunto de la economía empresarial privada y la economía popular, porque si bien pertenecen al sector de la economía popular, operan y se vinculan con el ámbito de la empresa privada, ¿sí? Y también tienen algunos reglamentos legales que cumplir que se asemejan a ese sector. Y en ese marco, Coragio explica las relaciones entre estos tres sectores. Por supuesto que los dibuja con una medida similar, y esto sería en un país con una economía equilibrada, en donde los tres sectores tuvieran un peso similar. En los distintos momentos históricos, cada uno fue más grande o más chico, dependiendo de las diversas políticas económicas que se llevaran adelante, ¿no? Yo quisiera decir algo en esto, Vane, Sí. que es, si ustedes miran este gráfico que van a ver, un octógono que representa cada una de estas tres economías, que es la pública, la empresarial y la privada, la economía solidaria es como una intersección oval entre varias de ellos, y de esa relación que hay donde se cruza con alguno de los octógonos surge alguna dinámica, alguna expresión de este cruce específica. Por ejemplo, si nosotros miramos las cooperativas de trabajo, están dentro de lo que se llama la economía popular, pero las organizaciones sociales, sociedad civil, las actividades productivas apoyadas por el Estado surgen de la expresión del cruce del octógono de la economía pública con la economía solidaria. Claro. Surge de eso. ¿Por qué? Porque estas organizaciones están llevando al territorio acciones que el Estado, por su limitación propia, porque no es infinito, no puede llevar al territorio. Y hay grupos humanos que con estos intereses se instalan en el territorio. Entonces están vinculados a este cruce. En el caso de las
Los organismos filantrópicos, como son o también las fundaciones, la relación de cogestión obrera, como hay algunas escuelas que están cogestionadas con los mismos docentes, o las cooperativas de capital y trabajo, están en esta intersección entre lo privado y la economía solidaria. Entonces, hay un cruce con cada una de estas economías donde se cruzan con la economía social y da un resultado de alguna persona jurídica, algún tipo de expresión económica. Acá el presupuesto participativo, que es donde en la comunidad eligen los proyectos de obras públicas o aquellas que el Estado quiere hacer en un territorio y lo hacen por votación, por participación de la comunidad en sus distintas expresiones, está justamente el presupuesto participativo en el cruce de la economía pública con la economía solidaria. Es decir, que el Estado va organizándose y se va diversificando y va permitiendo que crezcan otros actores, y esto es el conjunto de la economía nosotros, o que ya los pensadores ya van llamando economía mixta. Bien, fíjense que en esta perspectiva no está dada la centralidad, no mete el Estado en esta centralidad, pero por supuesto al ser un octágono, todos son parte de las distintas dinámicas que se dan en el territorio, ¿no? Y Coragio también habla de la necesidad de motorizar del Estado, ¿no? Y lo vamos a escuchar en su momento. Si les tuviera, también ustedes van a encontrar con más detalle los tipos de organizaciones o la clasificación de las distintas expresiones de la economía popular, de la economía social, o sea, este sector, qué formas puede tomar el desarrollo de expresiones económicas de este sector en particular. Entonces, vamos a encontrar que hay asociaciones civiles que podrían llevar adelante la producción de bienes y servicios, o acompañan el proceso de la economía solidaria en el territorio. También está la figura de la simple asociación, que es una nueva en el nuevo código se incorporó esta forma organizativa, que es organizaciones de personas cuyo objeto social debe estar vinculado al interés general o al bien común, y tiene como una menor cantidad de socios en su forma organizativa que la asociación civil. También pueden formarse como asociaciones de hecho inicialmente, son grupos precooperativos, y conformar una expresión económica para llevar adelante bienes o servicios y luego ir tomando su formato, ¿no? También podemos encontrar a las cooperativas, que es como que sería la expresión económica por excelencia dentro de este sector. Ustedes van a encontrar en la clase que le hicimos una pequeña descripción del nacimiento de las cooperativas, una pequeña descripción de las primeras cooperativas en Argentina, y las diversas formas asociativas y la naturaleza y los principios del sistema cooperativo y luego del mutual. Y planteamos qué son las cooperativas, qué son las mutuales, y dentro de las cooperativas, los formatos cooperativos que son conformados por empresas recuperadas, y aquellas organizaciones cooperativas que nacen de la necesidad de un programa estatal, de tener una figura jurídica con ese tipo. También les explicamos otras formas asociativas más temporarias, que se pueden utilizar dentro del sector de la economía social y que no siempre se utilizan, como los contratos asociativos, y esos contratos asociativos son el negocio en participación, la agrupación de colaboración empresaria, como ACE, las UT, que son las uniones transitorias de empresas, y los consorcios de cooperación. Si bien estos esquemas pueden utilizarse dentro del sector de la economía empresarial privada, también pueden utilizarse en el caso de ser útiles en el marco de la economía social y solidaria. También van a encontrar en la clase la vinculación
de la perspectiva del buen vivir colectivo y cómo se puede ver el desarrollo local o percibir el desarrollo local desde esa visión, para que bueno, podamos empezar también a unir esa gran, esos elementos, no elementos, sino visiones o perspectivas que le dimos de desarrollo local, cómo se van cruzando con estos conceptos. No sé, Isa, si tenés algo más que agregar sobre No, digamos, eso. en términos de la empresa privada, que no es, digamos, el tema que vamos a trabajar en estas materias, también reconocer que el cambio del Código Civil y Comercial de la Nación, que se habilitó en agosto del 2016, trae, digamos, recepciona dentro del el articulado del código la ley de sociedades comerciales. Y se marca como una gran diferencia, digamos, dentro de las sociedades comerciales. El eje es el reconocimiento del fin de lucro, que es lícito y que está bien que así sea, digamos. Pero, digamos, en las sociedades que marcó, que fue comentando Vanessa recién, fuertemente son entes sin fines de lucro. ¿Cómo se reconoce en el articulado de la creación de ese documento nacional de identidad que suelen ser los estatutos de las organizaciones, de la asociación civil, de la fundación, de la mutual? ¿Cómo se reconoce que no tienen fin de lucro? Porque cuando termina la vida del ente o porque quiebra o porque se decide no seguir adelante, los bienes que forman el patrimonio con el que se constituyó y que se fue nutriendo a lo largo del tiempo, ese patrimonio no se distribuye entre los socios, sino que se dona a otro ente sin fin de lucro, que puede ser el Estado nacional, provincial o municipal, puede ser un hospital público, o puede ser algún ente, cooperativa, asociación civil, fundación, mutual, o de alguna que esté constituida formalmente y que también haya sido reconocida sin fin de lucro. Entonces, dentro de las privadas, el eje es el crecimiento económico y la rentabilidad. Y hay figuras que son conocidas por todos nosotros, se las menciono nada más como las que mencionó Vane, pueden ser también creadas como una unión transitoria de empresas, una agrupación de colaboración empresaria, una asociación de economía mixta, una sociedad de economía mixta para empresas privadas. Y como ella dijo, también la pueden utilizar las de economía social y solidaria. Y también tenemos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva por acciones, y bueno, un montón de otras sociedades que son que requieren un estatuto o un contrato social y que tienen ciertas pautas que el código establece o la ley de sociedades establece en este caso. Entonces, una vez que está esta dinámica, tienen que cumplir y tienen órganos de contralor. ¿Quién va a controlar a las sociedades anónimas? Depende también de la Inspección General de Justicia a nivel nacional. Pero si se hace en un territorio, es la inspección provincial, con el nombre que tenga en cada provincia. Es decir que si bien es un ente privado, tiene normas y tiene regulaciones que lo controlan para que pueda articular en el concierto económico general, en el mercado y en esta tracción de redes que se va produciendo en el circuito económico nacional. Eso es todo lo que quería agregar. Bien. Bueno, aquí les hemos entonces presentado esta perspectiva, queríamos presentarle varias porque, bueno,
también hay más, digamos, pero les presentamos estas que nos parecían las más representativas, también mostrarle la visión de Coraje, porque va a visitarnos en nuestra comisión, y va a hablar sobre el rol del Estado local en el marco de la economía social y el desarrollo local, y bueno, nos parecía importante presentarlas. Vamos a subirle los textos de Coraje donde hablan esto, textos de tipos organizativos de la economía social, también le vamos a subir un texto de Gonzalo Vázquez, que en la clase van a ver que tenemos más ampliado este tema. Gonzalo Vázquez clasifica a las organizaciones de la economía social con otro tipo de clasificación, pero bueno, nosotros concentramos los diversos esquemas más representativos para poder explicárselos en este tiempo y no tomarles más tiempo de la clase, ni que se les haga muy largo, y que sí puedan ustedes disfrutar y ver los textos que realmente aportan mucho para pensar el desarrollo local desde la economía social y solidaria. Muchas gracias por escucharnos, y si necesitan más ampliación en algún tema, recuerden que pueden comentar debajo del video en la plataforma de Velia. Bueno, muchas gracias. ¿Querés saludar, Isa? No corté todavía. Sí, muchas gracias, estaba muteada. Adiós, gracias.